Hola chicos, disculpen la larga ausencia en grabar videos, pero la verdad he estado entre cansada, volviendo a mi rutina, y la verdad es que aparte de Alien, que salió la nueva versión, que entiendo que es muy buena, aún no la he visto, no he visto ninguna otra película que me llamara la atención de ver completamente para poder ir al cine, así que usando la excusa de que he estado ocupada, simplemente dejé el cine de lado por un par de semanas. Pero Beetlejuice 2 acaba de llegar a los cines y esa fue la mejor excusa que tuve para ir al cine. Así que hablemos de Beetlejuice. Empezaré poniendo en contexto la situación. Yo a Beetlejuice no estoy apegada. No recuerdo si es que he visto toda la película o solo partes. La daban en la televisión cuando era niña y nunca me llamó la atención lo suficiente para decir que tengo que buscarla y verla. Nunca me sentí completamente atraída a verla. Así que cuando entré a esta película no entré ni con una visión positiva ni con una visión negativa de la base principal de esta historia. Entré con algunos conceptos claros acerca de cómo funciona el universo, de algunas escenas visuales que recuerdo claramente de la película, porque hay que ser honestos, hay partes de esa película que son muy difíciles de olvidar, independientemente si la he visto todo o no. Y con eso entré al cine el día de hoy y la verdad es que en líneas generales para mí esta película es entretenida. Tiene puntos de historia muy interesantes, no completamente bien desarrollados, pero guiados por un cast que le entrega todo para que esta secuela funcione, para que las partes un poco débiles de la película no sobresalgan lo suficiente y te puedas concentrar en los personajes, en sus líneas, en sus expresiones, en sus escenas, y te olvides un poco de los problemas que tiene esta secuela, porque sí los tiene. Pero ese principio para mí, que no me siento tan atada al original, funcionó. Yo entré al cine a ver una película y me entretuvo. Tiene un montón de partes que me han gustado, me han mantenido pegada a la pantalla y lo suficientemente coherente la historia para que yo diga sí, es una película entretenida. ¿Supero el original? Lo dudo, porque cuando la vi sentí esta sensación de que no va a pasar de entretenida, no se va a volver el clásico que la primera es, y ahora voy a hablar por qué. Y es que la película tiene varias ideas que no explota bien. Hay para mí dos líneas de historia principales. Una que es con Beetlejuice y un personaje que aparece de su vida pasada, que el concepto me pareció muy interesante, pero que no lo explotan lo suficiente. Sí tiene como un principio, un medio y un fin, pero el medio es bien escaso. Y la verdad no encuentro un motivo por el cual esa línea de historia está ahí, más allá del hecho de que era un concepto interesante que no supieron cómo desarrollar. Y por otro lado está la vida de los Deeds, la continuación de la relación entre madrastra e hija que tuvimos en la primera película, ahora con la extensión de una nueva niña, la hija de la protagonista anterior, que de alguna forma su relación es tan tensa como fue de Lidia cuando era joven con su madrastra. Esa parte, junto con el factor que entran de la habilidad que la niña tiene o no de ver a los muertos, su falta de creencia en lo que su mamá hace, es otra línea de historia que también tiene sus momentos interesantes y está mucho más desarrollada que la otra, pero que aún así no llega a encajar completamente la narrativa. Pero ¿qué es lo que esta película logra hacer? Ponerte a Beetlejuice en la pantalla mucho más tiempo. Si bien no recuerdo la primera película, y ahí mencionan claramente que se ve poco de Beetlejuice en esa película, que fuera del concepto y todo el universo que crean y todas las escenas interesantes que él está involucrado indirectamente, no hay mucho contenido de él en esa historia. A pesar de eso, la actuación de Michael Keaton es inolvidable. Y ese personaje es tan icónico que no necesitas haber visto la película para saber que existe y para saber unas escenas claves de esa historia con él en la pantalla. Esta secuela lo pone mucho más en la pantalla. Y Michael Keaton no ha olvidado cómo interpretar a Beetlejuice. Es entretenido, absorbente, irónico, caótico, todo lo que Beetlejuice es, y se ve extremadamente bien en la pantalla. Le da toda la energía y toda la emoción a la historia que yo quería y te mantiene pegado a la pantalla con sus irreverencias y con sus giros y comentarios. Porque si bien no explotan completamente su historia,
él está lo suficientemente presente para que olvides ese pequeño detalle y te dejes perder a través de sus locuras y su comedia, que están muy bien construidas en este universo. Si algo van a salir satisfechos los fans de Beetlejuice es de haberlo visto en la pantalla mucho más tiempo y de que esto haya sido tan fiel al personaje como lo fue la primera. Y junto a él, claro, cuando mencioné al inicio de la película, el cast es muy bueno y es que Catherine O'Hara como Delia también brilla mucho en la pantalla. Es extremadamente graciosa, su timing en comedia es impecable y creo que juega muy bien con las líneas de historia y esta excentricidad propia del personaje que la hace también una imponencia en la pantalla. Es muy difícil que cuando ella esté en pantalla tus ojos se dirijan a otro lado que no sea ella. Y me pareció muy atractivo ese detalle porque estos dos personajes mantienen a la película moviéndose, mantienen a la película entretenida. Son los personajes que mejor escenas tienen y eso hace que esta película se sienta excéntrica, se sienta fuera de tiempo, se sienta como recuerdo, lo poco que recuerdo, que era Beetlejuice, la original. El problema viene con la poca historia que le han dado al personaje que antes era el personaje protagónico, a Lydia, y por ende también a la hija de Lydia interpretada por Jenna Ortega. Creo en que entre Jenna Ortega y Winona Ryder, las dos han dado lo que han podido en su historia y creo que son lo suficientemente envolventes para que las sigas, ya que son las protagonistas, con pregunta al final, y son de alguna forma el ancla de esta historia. Y por más que ellas lo intenten dar todo, creo que entre las dos lo que tienen que hacer en la narrativa es poco. Es como si hubieran cogido el personaje de Lydia dividido en dos y presentarte dos versiones de ella en diferentes etapas de su vida y ponerla en la pantalla para complementar las locuras y de alguna forma tener el centro de gravedad que no esté envuelto en la locura. Pero al hacer eso, sacrificas un montón del desarrollo de estos personajes. Ver en verdad brillar a Winona en esta versión crecida de un personaje que para ella fue muy icónico. Entre este personaje y el que hizo en Ed Manos de Tijera, como que es donde su carrera explotó, es lo que muchos recuerdan de sus papeles y es eso lo que yo esperaba ver, una explosión de ella, una presencia grande en la pantalla de su historia, una contraparte más pesada a Beetlejuice y no lo tengo. Y si bien Jenna Ortega era el factor fresco, el factor para atraer a más jóvenes a verla, y Jenna tiene un poco más de historia que Winona, aún así no explotan la historia lo suficiente. Me hubiera gustado verlo un poco más, haber explotado el conflicto entre madre e hija y haber hecho las escenas mucho más emotivas entre estos dos personajes, que en teoría son el ancla de la historia, como ya lo he dicho. Pero no tengo eso. Y es lo que falta para que esta película no solo tenga el factor entretenimiento bien desarrollado, sino también el factor emoción, el factor corazón, que es lo que creo que le falta a esta historia. Y dentro del cast secundario, que tiene algunos personajes, el más resaltante y el que más presencia en pantalla ha tenido es Justin Theroux, su apellido no lo puedo pronunciar bien, que es la pareja de Lydia en esta historia. Y lo bueno de él es que él se siente parte de esta locura de una forma muy natural. Combina muy bien su forma de actuar, la excentricidad de su personaje, con lo que Delia hace, con lo que Beetlejuice hace. Ellos tres están en la misma película y te entregan la misma energía. Claro que él es un personaje secundario y no es tan explotado, pero sus escenas al menos estás tan entretenido como en el resto de la película. Y ya. Eso es lo más importante para mí de esta película. Y como digo, me divertí viéndola, pero le falta mucho para ser una digna secuela de Beetlejuice. Aún así, si les gusta Beetlejuice y están dispuestos a perdonar muchos errores, se van a divertir viendo a Michael Keaton darle vida de nuevo a este personaje de una forma extremadamente completa, extremadamente satisfactoria. Es lo mejor de la película y es el motivo por el cual me han dado ganas de ver la original ahora sí completa, consciente, adulta, sin ningún tipo de vacíos en mi memoria. Y
quizás lo haga en estos días si es que encuentro un streaming service que la tenga, porque así de entretenido es el personaje, así de entretenido, de interesante es el mundo, porque es excéntrico, es Tim Burton, es lo suficientemente interesante para mí lo que ha creado en esta película para que yo busque el original, y eso para mí es algo que tengo que resaltar. Así que eso sería todo de mi parte. Si la llegan a ver en los cines, me dejan en sus comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les pareció, qué partes funcionaron para ustedes y cuáles no. ¿Y cuál de las dos historias que he mencionado hubieran querido ver más desarrollada en la pantalla? Y si os gustó el video, le dan un like, suscriban al canal, subido todas las semanas. Cuídense. Chao.